Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Si el terrorista de la FARC, Iván Márquez, es uno de los hombres que da las directrices para defender sus rutas del narcotráfico y lamentablemente Padrino López y la cúpula militar venezolana responde a los intereses del narcotráfico, y eso lo evidenciamos en los testimonios de la familia de los venezolanos que han llegado al territorio de Arabuquita. Solicitó al comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, al igual que el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, ambos designados por el gobierno interino, se apersonen en la zona de frontera para acompañar en el drama que viven las familias venezolanas. Dicha situación no ha cesado desde el 21 de marzo. Otra denuncia es la persecución y el hostigamiento que se está librando en contra de la directiva y miembros de la ONG Fundación, que ha documentado durante años, se ha denunciado con pruebas en mano la presencia de estos grupos irregulares como son el Ejército Nacional, el ELN y la FARC en el territorio venezolano, bajo un plan estratégico de Nicolás Maduro, quien es hoy el responsable de este desplazamiento forzoso en la frontera y también es el responsable de la crisis humanitaria que vive Venezuela, señaló. En la frontera se vive una guerra y es necesario que Naciones Unidas y todos los esfuerzos y oficios de los comisionados de este Parlamento, del gobierno legítimo, se apersonen en el territorio fronterizo para evitar un derramamiento de sangre y lograr un cese al fuego entre estos frentes de la FARC, que se disputan el control del narcotráfico y que además de hacerle daño a Venezuela, alteran el progreso y el desarrollo del hemisferio americano. Cabe destacar que la diputada Arellano presentó ante la comisión delegada un material audiovisual que realizó durante su visita el pasado 31 de marzo del presente año al municipio de Arauquita, ubicado en el departamento de Arauca, República de Colombia, donde pudo corroborar la situación en la que se encuentra la parte de los venezolanos desplazados hacia esa zona. Informe sobre la guía realizada por la comisión delegada. La presidencia le concedió un derecho de palabra al diputado Luis Florido, quien informó a la directiva del Parlamento y legisladores sobre la continuidad de la gira de los diputados de la legítima Asamblea Nacional por los estados del país para movilizar a la gente y ejercer la presión para que en Venezuela se pueda establecer el cambio político a través de unas elecciones libres y justas. A partir de este miércoles estaremos en el estado Miranda. Le corresponde a los mirandinos hacer honor al nombre de ese estado, por lo que significó el precursor de nuestra independencia, Francisco de Miranda, a ratificar lo que ha sido el compromiso de la Asamblea Nacional para con los ciudadanos y de los ciudadanos para con el resto del país, en el sentido de ejercer la presión necesaria para que en Venezuela se pueda establecer el cambio que todos anhelamos. Más allá de las elecciones, debemos reiterarles a los venezolanos que la protección de nuestra vida es fundamental, que debemos cuidarnos para no contagiarnos por la pandemia tan grave como la que está ocurriendo en el país y en el mundo. Por eso es fundamental que entre la vacuna al país y sean vacunados todos los venezolanos. Advirtió que mientras el pueblo permanezca desmovilizado en sus casas, el régimen no sentirá la presión de los venezolanos para que entre esa vacuna. Por eso es tan importante que esta gira, que ha sido motivada por el presidente Guaidó y que con lo importante que es esta gira, los diputados de la línea legítima le han dado continuidad. Continúen movilizando al pueblo en las calles con toda la previsión que se deben tener de bioseguridad, el uso de la tapaboca, el alcohol, agua y jabón, antibacterial para las manos y mantener el distanciamiento social adecuado, pero insisto, debemos continuar la movilización del país. Por último, recordó que hasta ahora los diputados de la legítima Asamblea Nacional han recorrido 6 estados, Carabobo, Vargas, Monagas, Anzoátegui, Falcón y Zulia, con la participación de 33 diputados. Han realizado asambleas de ciudadanos, reuniones con gremios, organismos, universidades, reunido y contactado a miles de personas que desean el cambio. Han recorrido más de 2.200 kilómetros por 13 municipios. A través de las redes sociales han contactado con millones de venezolanos. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al orden del día. Único, debate sobre el incremento de los casos del COVID-19 y el colapso del sector salud. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Palacio, quien solicitó modificación del orden del día para incluir el proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. La primera presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas la inclusión del proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación en el orden del día, quedando aprobada. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, proyecto de acuerdo de defensa y protección de los activos de la nación.
Segundo, debate sobre el incremento de los casos de COVID-19 y el colapso del sector salud. La presidencia ordenó a la Secretaría de dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo para proteger los activos de la nación. La presidencia, para el inicio del debate, concedió el derecho de palabra al diputado Guillermo Palacio, quien presentó el proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación, para revisar y aprobar el mencionado proyecto de acuerdo para modificar partidas que guardan relación con la recuperación de los activos. Se aprobó autorizar al líder opositor Juan Guaidó para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de $10.136.084,17 destinados al pago de la deuda sostenida con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa y protección o recuperación de activos del pueblo venezolano que fueran reconocidos por ese cuerpo legislativo en fecha 12 de enero del 2021. Además de aprobar el endeudamiento, se acordó autorizar al Consejo de Administración de Gastos para que lleve a cabo las gestiones necesarias para el pago y gasto de lo que haya lugar en virtud del endeudamiento que solicite Guaidó, actuando como organismo pagador, previa ordenación de compromisos y pagos que realicen la Procuraduría Especial en los casos que correspondan a la República o a las máximas autoridades de los entes descentralizados. Por último, se autorizó un crédito adicional por la cantidad del préstamo que solicitará Guaidó, el cual se transferirá al fondo de litigio a fin de que el Consejo de Administración del Gasto haga los pagos correspondientes. La presidenta sometió el proyecto de acuerdo en defensa y protección de los activos de la nación a consideración de los diputados y diputadas, resultando aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el incremento de los casos de la COVID-19 y el colapso del sector salud. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Freddy Superlano, quien aseveró que la dictadura se opone que 12 millones de dosis diligenciadas por el sistema COVAX y en proceso de adquisición por la legítima Asamblea Nacional entren al país, politizando así una situación que es de vida o muerte para los venezolanos. En este momento lo que debe imperar es la adquisición de la vacuna por el método más expedito y a la par desarrollar un plan de vacunación donde se involucren las mentes más brillantes del país que piensen en la implementación de una logística masiva para vacunar más de 20 millones de venezolanos rápidamente. No se puede improvisar cuando se trata de salvar vidas y eso significa hoy la vacuna, advirtió. Dijo que luego de un año de pandemia los hospitales de Venezuela siguen colapsados y la dotación de ellos es bastante escasa. Para ello trajo como por ejemplo lo sucedido este lunes en el Hospital Domingo Luciano, donde no había oxígeno y las personas que necesitaban de este morían. Indicó que en Venezuela no existió ningún tipo de planificación para ir contra el COVID-19 y señaló que el régimen ha mentido al decir que podían a disposición 46 hospitales, pero ninguno de estos está preparado para enfrentar la pandemia. Sobre el personal de salud informó que hasta la fecha se han contabilizado 442 médicos que han fallecido a causa del COVID-19 y nadie responde por ello y se hace cada vez más común las colectas para poder enterrarlo y lo peor del caso es que hasta hoy haya trabajadores de salud que han pasado un año de esta pandemia, no han sido objeto ni siquiera de una prueba de diagnóstica. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados William Dávila y José Manuel Olivares, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia de la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de los acontecidos en Cámara, se ordena anexarla la misma, la intervención de todos los diputados que participen en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Los diputados que estén de acuerdo con aprobar la secretaría, por favor, gracias, se considera aprobado. Ciudadano presidente, la cuenta tiene punto único. Comunicación suscrita por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, donde remite el informe que por unanimidad fue aprobado por esta comisión de la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital para la consideración de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Gracias, secretario. Lectura.
ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente, miembro de la Junta Directiva y Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Estimado presidente, cordialmente me dirijo a usted en la oportunidad de informarle que, procediendo de conformidad con el numeral 4 del artículo 13 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional 2019, esta comisión sesionó el día 21 de abril del 2021 a fin de presentar el informe sobre la solicitud de crédito adicional que hiciera el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, y el Consejo de Administración del Gasto, por la cantidad de $152.330.533 americanos, dirigidos a fortalecer el plan de vacunación de la población venezolana ante el COVID-19, el presupuesto del gobierno encargado y la Asamblea Nacional 2021, prorrogados hasta el 2021 de acuerdo a la reforma del estatuto que rige la transición democrática. Informe que fue aprobado por unanimidad de los diputados miembros de esta comisión. Sin otro particular a que hace referencia, se suscribe atentamente Carlos Paparoni. Muchas gracias, secretario. Por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta de orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Segundo, proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Es todo, ciudadano presidente. En consideración del orden del día, tiene la palabra el diputado Paparoni para una propuesta de modificación. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios. Hemos pedido el derecho de palabra para solicitar la modificación del orden del día y que ingrese como una solicitud de urgencia presupuestaria la aprobación de un crédito adicional contentivo, tanto de los gastos de funcionamiento como los recursos necesarios para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Hoy le solicitamos a esta comisión delegada que sean aprobados los recursos necesarios para que junto al pueblo venezolano podamos adquirir todas las vacunas que puedan combatir la terrible pandemia mundial que hoy vive y que hoy azota a nuestro país. Con su venia, presidente, solicitamos esta modificación del orden del día para que se lea el informe emanado por la Comisión de Finanzas y puedan ser aprobados estos recursos que tanto nos hace falta a todos los venezolanos. Muchas gracias, diputado Carlos Paparoni. Los diputados que estén de acuerdo con aprobar la inclusión de este punto en el orden del día, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobada la propuesta de modificación del orden del día solicitada por el diputado Carlos Paparoni. Secretaria, por favor, de lectura a la propuesta de orden del día con inclusión solicitada por el diputado Paparoni. Consideración del informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Segundo, debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y tercero, proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración de la propuesta de orden del día leído por secretaría, con la inclusión hecha y aprobada por el diputado Paparoni. Queda aprobado. Por favor, primer punto del orden del día, secretario. El primer punto del orden del día es el siguiente.
debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Secretario. Sí. Entiendo que con la modificación queda como primer punto la consideración del informe presentado por Finanzas. Exactamente, sí, tiene toda la razón. El primer punto sería consideración del informe presentado por la Comisión de Finanzas, en los términos expuestos en el orden del día. De lectura del informe. Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de $152.330.533 americanos. Objeto de la solicitud. Mediante comunicación de fecha 6 de abril de los corrientes, el despacho de la Presidencia encargada remite a la Presidencia de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico una solicitud de autorización de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de $152.330.533 americanos, presentada por el Consejo de Administración de Gastos y el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez, que serán destinados a atender la pandemia a causa del COVID-19, el presupuesto del gobierno encargado y la Asamblea Nacional 2021. Destino de los recursos. Los recursos estarán dirigidos a fortalecer el plan de vacunación de la población venezolana ante el COVID-19, contemplado en el financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia sanitaria referida a riesgos vitales, previsto en el artículo 5 del reglamento de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital, por lo cual se garantizan los recursos que requiere la República para acceder a la plataforma COVAX y brindar atención a la emergencia sanitaria crítica que atraviesa la población venezolana, así como atender los gastos inherentes al funcionamiento del gobierno encargado, nominado por la misma ley del Fondo Especial de Gastos para fortalecer las relaciones internacionales y el servicio exterior, con el objeto de consolidar y ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia de nuestro país. Gastos para la defensa y el fortalecimiento del Poder Legislativo Nacional y la protección social de sus integrantes. Gastos para garantizar el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General y de la Contraloría Especial, ambas de la República Bolivariana de Venezuela. Gastos para fortalecer el Poder Judicial a través de los magistrados por la Asamblea Nacional. Gastos para la defensa de la democracia, gastos de funcionamiento de la presidencia encargada de la República, gastos para el fortalecimiento de las comunicaciones, el derecho a la información y la lucha contra la censura. Todo esto contemplado en el referido reglamento. Justificación. Ante la falta absoluta del titular legítimo de la presidencia, la Asamblea Nacional, invocando el artículo 333 de la Constitución de la República, procedió a cesar la usurpación del poder público, creando un orden jurídico excepcional para volver a la Constitución desde la propia Constitución. Con la aprobación de la ley del estatuto que rige la transición democrática para restablecer su vigencia y por medio de la ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital y su reglamento. Asigna los recursos requeridos para la consecución de los fines establecidos. Ahora bien, en virtud de que persisten las condiciones que dieron lugar a la creación de ese marco normativo excepcional, la ausencia de un presidente de la República legítimamente electo y la permanencia de un régimen de facto que usurpa la autoridad y funciones del Poder Público Nacional, la Asamblea Nacional procedió el 26 de diciembre del 2020 a aprobar la continuidad constitucional de la legislatura 2015-2021, manteniendo la encargaduría de la Presidencia de la República en el presidente de la Asamblea Nacional, reformando para ello el estatuto que rige la transición democrática, a fin de brindar soporte legal a la legítima aspiración del pueblo venezolano de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos, el restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja. Continuidad constitucional sobre la cual se fundamenta el gobierno encargado para emprender las acciones a que haya lugar, en concordancia con las competencias y conseguir los recursos que garanticen el acceso de Venezuela al Fondo de Acceso Global para vacunas COVID-19, como en el presente caso, solicitando un préstamo a la Junta Administradora del Banco Central y lograr el pago de acceso a la plataforma COVAX, medida para atender la situación de emergencia sanitaria crítica agravada por la indefensión de la ciudadanía frente a la pretensión del régimen usurpador de administrar a sus seguidores las escasas vacunas que ha adquirido, crédito adicional que debe ser autorizado por el órgano facultado, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, de acuerdo a los artículos 12 y 14, número 5 de la reforma del estatuto que rige la transición. Fuentes de financiamiento. El crédito adicional será financiado con recursos certificados mediante oficio remitido a esta comisión en fecha 8 de abril del 2021
por la Junta Administradora COP del Banco Central de Venezuela, órgano encargado de administrar los activos de la República recuperados por esta y que se encuentran disponibles en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York a partir de la aprobación acordada por la Asamblea Nacional. Acuerdo. En atención a las razones expuestas y dada la urgencia por la que se necesita actuar para fortalecer el plan de vacunación contra la COVID-19, los recursos para el gobierno encargado y la Asamblea Nacional, la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico recomienda a la Comisión Delegada autorizar al gobierno encargado para decretar el crédito adicional a que se contrae el presente informe de acuerdo a la siguiente imputación presupuestaria. Ayuda humanitaria, vacuna COVID-19, 100 millones. Defensa de la democracia, 23.496.400. Asamblea Nacional, 7.536.365. Despacho de la Presidencia, 2.365.857. Asuntos Exteriores, 5.614.700. Comunicaciones, 4.583.320. Consejo Administrativo del Gasto, 4.268.675. Contraloría Especial, 725.810. Magistrados, 1.758.000. Consejo de Defensa Judicial, 262.800. 262.800. Procuraduría Especial, 348.600. Junta Directiva OP, 1.154.400. Banco Central de Venezuela, 215.606, para un total de $152.330.533. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Por favor, los diputados y diputadas que están de acuerdo con aprobar el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial de Liberación de Venezuela, atención en caso de riesgo vital. Le digo por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas, y queda aprobado un nuevo esfuerzo del Parlamento, no solamente para el funcionamiento y la defensa de la democracia, pero también para atender hoy una necesidad, para que no se discrimine con la vida del venezolano, para poder acceder a la vacuna, sabiendo de que hemos puesto a disposición no solamente para la cadena de frío, la donación reciente también a la OPS y a la Cruz Roja Internacional, el apoyo a los sectores de la salud. Es urgente la no discriminación con el derecho a la vida del venezolano, como lo pretende hacer un rey. Urge el ingreso de la vacuna, ponemos a disposición adicional, no solamente el pago de COVAX, que está dispuesto por este Parlamento, sino ampliar la búsqueda del mercado de vacunas internacionales para que ingrese de manera inmediata, urgente, para poder ampliar también a todos los que hoy necesitan y urge en este momento de la protección, especialmente en el sector salud, por supuesto los más vulnerables del día de hoy. Gracias, diputados y diputadas. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano presidente, el siguiente punto del orden del día sería el número 2. Establece lo siguiente: debate sobre el reiterado acoso a la prensa libre por parte del régimen de Nicolás Maduro. Tiene la palabra el diputado Johnny Rajal. Adelante, diputado Rajal. Buenos días, presidente interino Juan Guaidó Márquez, colegas diputados, pueblo de Venezuela, medios de comunicación que nos acompañan en la mañana de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esta dictadura siga pisoteando nuestros derechos civiles que hemos conquistado durante nuestra historia republicana? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan violando nuestros derechos fundamentales como lo es el derecho a la información, que incluso nuestra Constitución en su artículo 337 la protege ante un eventual estado de excepción, donde el Ejecutivo de turno podría suspender garantías constitucionales, excepto el derecho de la vida, el debido proceso, la prohibición de la incomunicación o tortura, el derecho a la información? Eso establece el artículo 337 de nuestra Constitución. Es por ello que es nuestro deber
desde este Parlamento, construir un muro de contención a las pretensiones del régimen dictatorial de aniquilar la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos los venezolanos. Durante muchos años, el régimen ha implementado perversos mecanismos para lograr su hegemonía comunicacional. Ha utilizado principalmente a Conatel como pieza extorsionadora, que ha censurado permanentemente televisores y emisoras de radio. En la década pasada, por lo menos cuidaban la forma, alegaban vencimiento de concesiones o falta de algún requisito para renovar la misma, y cerraban la emisora radial o televisiva. Ahora no, compañeros, ahora es peor, ya que actúan como lo que son, unos delincuentes que entran a la fuerza con apoyo de organismos de seguridad sin orden judicial y se roban los equipos televisivos y radioeléctricos. También han utilizado, como por ejemplo, como pasó con la gente de BPI recientemente, ¿no? Recordemos que sin orden judicial entraron, se robaron los equipos y así como actúan los malandros, los delincuentes. Así actúa Jorge Eliezer Márquez. También han utilizado colectivos armados para agredir a centenares de trabajadores de la prensa, así como han utilizado diversos organismos de seguridad para desaparecer forzosamente o retener ilegalmente a periodistas y otros trabajadores de la comunicación. Un ejemplo recién, el caso de los periodistas Luis Gonzalo y Rafael Hernández, que fueron a cubrir los sucesos en Apure. O el caso, por ejemplo, también recientemente, semanas atrás, del periodista Luis López, de Notivargas de La Guaira. Han censurado permanentemente decenas de periódicos que han dejado de operar por falta de papel, ya que el régimen tiene el monopolio de la comercialización del mismo y ellos deciden a quién se le vende y a quiénes no. Han utilizado, compañeros, hasta el CENIAT como mecanismo sancionatorio tributario a emisoras radiales, periódicos que tengan líneas editoriales independientes. Y ahorita no podemos dejar de mencionar como un nuevo mecanismo perverso que lo están profundizando porque lo han hecho anteriormente, pero que lo están reactivando, utilizando la participación del Poder Judicial para criminalizar el periodismo en Venezuela. Hemos visto recientemente cómo el bufete del PSUV, estos pseudo magistrados, pretenden confiscar, robarse el patrimonio de una institución que ha sido símbolo de lucha democrática. Me refiero al diario El Nacional, que no se ha doblegado a la dictadura, que no han podido comprarla con dinero público como si lo han hecho con otros medios de comunicación, que a pesar de las amenazas y persecuciones han sorteado obstáculos para cumplir con el deber de informar a todos los venezolanos. Y ahora se pretende confiscarla, robarla, al imponerle una sentencia declarada con lugar por daños morales. Por cierto, a favor de un inmoral, que es Diosdado Cabello, con el único fin de robarse el patrimonio del Nacional. Toda nuestra solidaridad al diario El Nacional, a Miguel Enrique Otero, a Jorge, a toda la junta directiva y a todos los trabajadores del medio de comunicación que hacen vida en esta institución. Deploramos además las amenazas que ayer hiciera Diosdado Cabello, presidente del PSUV, quien ya adelantó sentencias similares contra La Patilla y Diario Tal Cual. Sin duda, con esta nueva arremetida por parte de verdugos de la dictadura, debemos desde este Parlamento hacer una investigación profunda, exhaustiva, para determinar responsabilidades políticas a todo aquel funcionario público de rango que tuviese y que esté involucrado en cometer estos delitos de derechos humanos y de lesa humanidad, que por cierto no prescribe. Debemos documentar con nombre y apellido todos los violadores de derechos humanos y elevar las denuncias ante las instancias internacionales, ya que en Venezuela no hay justicia.
para que quien cometan estos delitos paguen por ellos. Por último, ciudadano presidente, queremos presentar desde la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional este acuerdo en rechazo al ataque sistemático y progresivo por parte de la dictadura de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y los profesionales del periodismo, para que sea considerado y aprobado en esta comisión delegada. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Rajal. Tiene la palabra el diputado Oneiber Peraza. Buenos días, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Uno de los derechos más importantes que tenemos los venezolanos es el derecho a la información. Información que nos permite tomar decisiones para la vida en la sociedad. Hemos visto que durante este régimen cientos de medios de comunicación han cerrado. ¿Y por qué ocurre? Debemos hacernos esta pregunta. Bueno, por una forma sencilla. El régimen no solamente quiere controlar lo que usted piensa, la información que recibe, sino que también quiere controlar lo que usted come. Es por ello que ellos buscan controlar desde qué se escribe hasta qué puede usted declarar en cada uno de los medios de comunicación. Aprovechamos desde acá para hacernos solidarios no solamente con el Nacional, ante las últimas arbitrariedades que se han hecho desde el tribunal de este régimen, sino que también desde acá queremos solidarizarnos con todos los medios de comunicación del país, los impresos, los medios, los radiales, los medios audiovisuales, los medios de las páginas web, entre otros, todos, en fin, todos los medios de comunicación que sirven para que los venezolanos podamos estar informados y sobre todo a esos que aún se mantienen de pie informando y cumpliendo su labor. Nosotros también tenemos que hacernos solidarios con cada uno de los periodistas que en este país han sido objeto de violencia, que han sido objeto de persecuciones, que han sido detenidos por llevarle información a los venezolanos. Debemos saber que nos estamos enfrentando a un grupo de personas que no respetan las más mínimas condiciones para la convivencia. Nos estamos enfrentando a un grupo de personas que lo único que le importa es sostenerse en el gobierno. Y esto no es un tema entre quienes adversan al régimen o no. Esto es una lucha para que los venezolanos, para que los ciudadanos podamos vivir en democracia. Y rescatar la democracia en el país pasa no solamente por tener medios de comunicación responsables con la vida de los venezolanos, sino que sus ciudadanos, que nosotros podamos estar informados y de esa forma ayudar a que nuestro país cada día sea muchísimo más productivo. En este orden de palabras que estamos realizando el día de hoy, quiero, en nombre de nuestra fracción, solidarizarnos con los medios de comunicación, todos los medios de comunicación en Venezuela, solidarizarnos con sus periodistas, con sus camarógrafos, con todas las personas que forman parte de esos hombres y mujeres que trabajan para llevar información a los venezolanos y que esta información va a servir para que nosotros podamos tomar decisiones, solidarizarnos con ellos y entender que no siempre habrá persecución, que no siempre habrá censura, sino que por el contrario, nosotros los venezolanos estamos luchando para que nuevamente reine la democracia en Venezuela y que de esa forma nosotros podamos tener un país libre, un país próspero y un país donde la opinión de cada venezolano sea respetada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Peraza. Para continuar el debate, tiene la palabra el diputado Eliezer City. Señor presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. No hay lugar a duda en que el régimen avanza en sus pretensiones de constituir una hegemonía comunicacional a lo largo y ancho de Venezuela. La decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia no solo es resolver un problema entre uno y otro ciudadano. Detrás de toda esta maniobra están las pretensiones de apoderarse de toda una infraestructura física de un medio de comunicación que ha estado al servicio de Venezuela durante muchos años, que tiene credibilidad en el colectivo venezolano y que obviamente hoy le es incómodo el gobierno. Esta decisión, además de satisfacer la ambición de uno u otro personaje
También procura cercenar el derecho de los venezolanos a estar informados objetiva y oportunamente, pero también de arrebatarles las posibilidades de quienes hoy disientan del régimen o de que quienes tienen en sus haberes la posibilidad de denunciar atrocidades, abusos y atropellos por parte de funcionarios del régimen en cumplimiento de sus funciones puedan hacerlo. Es posible que la decisión que hoy están construyendo con decisiones judiciales estén marcados dentro de una estrategia para apoderarse de todos los medios de comunicación social libre instaurados en Venezuela, que les es incómodo al régimen o que solo obstaculizan sus pretensiones de atornillarse para siempre en el poder. Había cuenta de que ya no les funciona la instalación de emisoras y televisoras comunitarias a lo largo y ancho de Venezuela, que están convertidos en chatarra. Como no le funcionó las compras de medios de comunicación creíbles por parte de Testaferro en el ayer, tampoco le ha funcionado el arrebato, el robo, el asalto por parte de funcionarios de Conactel de equipos a pequeños empresarios dedicados a la comunicación social en el país. De igual manera, ya no le funciona las estrategias de amedrentamiento, de amenaza, que a través de los colectivos realizan contra medios de comunicación social a lo largo y ancho de Venezuela y también contra comunicadores sociales. Hoy pretenden entonces, por la vía judicial, apoderarse de estos medios para de esta forma vulnerar los derechos que tienen los venezolanos a estar informados objetivamente, como es un precepto establecido en nuestra Constitución. Así que esta Asamblea Nacional está en su obligación de denunciar, de rechazar categóricamente estas pretensiones y elevar un estado de protesta ante el mundo para que los organismos encargados de defender la libertad de expresión puedan apoyarnos en esta perversa estrategia de régimen de cercenarles los derechos a los venezolanos de estar informados objetiva y veramente. Entonces, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Serik. Para concluir el debate, la diputada Sonia Medina. Ciudadano presidente, junta directiva, comisión delegada, colegas parlamentarios, medios de comunicación social que nos acompañan, invitados especiales presentes en esta sesión. He querido tomar la palabra como vicepresidenta de la Comisión de Medios de esta legítima Asamblea Nacional, solidaria y sensibilizada con el punto que hoy traemos a esta sesión. Un punto que tiene vigencia por los ataques de manera inconmensurada que ha mantenido el régimen contra los medios de comunicación, contra los profesionales de los medios de comunicación, contra la prensa escrita, radial y televisiva, incluso contra quienes se atreven a comunicar a través de las redes sociales. Hemos visto cómo el régimen avanza en su política de persecución, de desaparición de la prensa libre, del derecho, del sagrado deber y derecho que tenemos los venezolanos a estar informados debidamente, a querer atentar contra los pocos medios de comunicación libres que aún quedan en Venezuela. Y es por eso que hoy este acuerdo que traemos a esta Asamblea Nacional tiene toda su vigencia y vigor, porque es ahora cuando se requiere la defensa oportuna a la situación que está ocurriendo con el amedrentamiento de nuestros medios de comunicación social. En días pasados estuvimos siendo testigos en la Comisión de Medios de la persecución a los periodistas que se atrevieron a cubrir la noticia que está ocurriendo en el estado Apure y que el régimen quiere callar. Vimos cómo fueron detenidos de manera ilegal, de manera arbitraria, cómo fueron robados sus equipos a los cuales por supuesto no van a tener acceso ni van a ser devueltos, porque eso es lo que hace el régimen, secuestrar equipos, aterrorizar, torturar. Hemos visto cómo en estos 20 años de esta desgracia del chavismo que tenemos en Venezuela ha imperado una política de desaparición de los medios de comunicación, estrangulamiento a la poca libertad de expresión en Venezuela. Comenzamos con amenazas públicas, ataques a los trabajadores de la prensa, uso de objetos explosivos contra sedes de medios, arrebatos de concesiones, robos de equipos, sanciones económicas y todas con el único objetivo de callar el periodismo libre para evitar que el venezolano esté bien informado dentro y fuera de Venezuela.
En este momento llamamos la atención por el caso que está ocurriendo con el diario El Nacional, donde el régimen, de manera vergonzosa, coloca al mayor agresor de la prensa, como es Diosdado Cabello, como la víctima en este proceso y condena al periódico con más tiempo, trayectoria y credibilidad del país a una expropiación por obligarlos a pagar a Cabello la suma de $13 millones, expresados, por cierto, en una moneda inexistente en petros en el país. El Nacional, los periodistas y demás trabajadores de la prensa de ese medio de comunicación han recibido alrededor de 10 ataques fuertes y todo esto que estoy diciendo está debidamente documentado en todos los hechos que se han venido ocurriendo cronológicamente contra el diario El Nacional. Desde el año 2016, un grupo irregular chavista denominado Chamapueblo arremetió con bombas Molotov contra la sede del diario y por consiguiente contra los venezolanos que allí se encontraban. Esta política de exterminio de los medios de comunicación social y de la prensa libre nos tiene que llamar profundamente la reflexión. Estamos hablando de que se está bloqueando la vía para que el venezolano pueda saber lo que ocurre en el país, sin contar los centenares de empleos que se encuentran en riesgo y por supuesto el ataque directo a la libertad de expresión, así como a la carrera misma de comunicación social, porque recordemos que el régimen no le interesa que los venezolanos estemos debidamente informados, más allá de las gringolas que quieren colocar para que solamente veamos la información que ellos quieren que los venezolanos conozcan. Ante la presentación de este acuerdo en la plenaria de esta instancia parlamentaria de lucha y resistencia, quiero proponer que se exhorte a todos nuestros embajadores, al comisionado presidencial para las relaciones exteriores, a que entreguen en los gobiernos de los países donde se encuentra el presente acuerdo para alertar lo que está ocurriendo de forma sistemática sobre la libertad de expresión en Venezuela. Igualmente, exhorto para que enviemos este acuerdo a las organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Periodistas, para que se conozca el caso y se solicite un pronunciamiento al respecto. Es claro que hablar en este momento de las situaciones que rodean una sentencia por demás ilegítima, una sentencia ilegal, carente de contenido formal del derecho, no debe llamarnos la atención, cuando estas son sentencias que vienen emanadas de un tribunal compuesto por magistrados express, por magistrados que no tienen las credenciales para ocupar esas salas, de tal manera que no voy a detenerme en comentar las irregularidades que ocurren con esta sentencia, más allá del fin que se persigue, que es la expropiación del medio de prensa El Nacional. Nuestra solidaridad en este momento contra toda la prensa libre en Venezuela, contra todos los comunicadores sociales, nuestra solidaridad contra los ataques a los cuales están siendo víctimas y que siguen en este momento perpetrándose día a día contra los medios de comunicación. En este caso con El Nacional, con sus trabajadores, con sus operadores y con todas las personas que hacen vida a través de este medio. No están solos. Hay una Asamblea Nacional en pie de lucha que no va a descansar hasta restituir los derechos de los venezolanos, dentro de los cuales la libertad de expresión es fundamental, es columna vertebral para la defensa de los derechos humanos, de la democracia en nuestro país, Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Sonia Medina, que es evidente, ha sido el ataque de una dictadura a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, a la independencia de un país en guerra, un país donde predomina la migración, donde hay casi 6 millones de refugiados, solamente comparado con Siria. Decimos que hay una dictadura que le declaró la guerra de manera indirecta al ciudadano, tiene que ver con las bases fundamentales de la República. Así que no solamente cerrados por lo que ha sido esta semana, sino por el ataque a los periodistas, por los presos políticos en este momento, y ejercer la mayoría que hoy somos también tiene que ver con comunicar independientemente y con fortalecer la libertad de prensa. Muchísimas gracias, diputados. Por favor, si va a dar lectura al proyecto presentado. Continuando con el punto,
la lectura del proyecto de acuerdo para su consideración. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo contra la persecución de la prensa libre, considerando que en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, y asegure el derecho a la vida, el trabajo, la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. Considerando que de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene el derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura previa. Y la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que implique la ley. Que solo en este año, empezando el viernes 8 de enero del corriente, el canal digital de noticias Venezolanos por la Información, BPI, fue despojado arbitrariamente de sus equipos por comisiones de Conatel y el CENIAT, al servicio del régimen de Nicolás Maduro, obligando a cesar momentáneamente sus operaciones dentro del territorio de la República. Considerando que en esta misma fecha una comisión del CENIAT también cerró por 5 días la sede del diario Panorama, arguyendo como pretexto la pretendida violación de deberes formales de las leyes tributarias, a la vez que se producía un ataque informático contra el periódico, el diario digital tal cual. Considerando que el 16 de enero del corriente, el reportero Ricardo Tarazona del medio ¿Qué pasa en Venezuela? Fue hostigado por funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana en el estado Yaracuy, mientras cubría una protesta de educadores en la ciudad de San Felipe. Considerando que el 28 de enero del corriente, el productor audiovisual independiente Daniel Blanco fue interceptado por un sujeto que se identificó como agente del SEBIN, amenazó con detenerlo, obligándole a borrar el material fotográfico de sus cámaras. Que el 2 de febrero del corriente, de nuevo el periodista Ricardo Tarazona y a su camarógrafo del medio ¿Qué pasa en Venezuela? Les impidieron hacer grabaciones en las cercanías de una casa de alimentación en la ciudad de San Felipe del estado Yaracuy, siendo desalojados de manera abrupta del lugar. Considerando que ese mismo día sujetos que se presumen como efectivos policiales obligaron al corresponsal Jares Delgado del medio Caraota Digital en el estado Mérida a borrar un material audiovisual tomado en los afueras de un hospital. Considerando que el 3 de febrero del corriente, el redactor del diario El Carabobeño, Kevin Arteaga, fue citado por el Ministerio Público al servicio del régimen de Nicolás Maduro en calidad de investigado por la cobertura de una protesta en la ciudad de Valencia. Considerando que el 22 de febrero del corriente, la periodista Bleima Márquez del diario El Nacional fue objeto de hostigamiento por parte de funcionarios de la Guardia Nacional que trató de impedirle el paso a una avenida en San Cristóbal mientras hacía un reportaje sobre la ciudad, siendo manoteada e insultada por el mentado efectivo. Considerando que el 25 de febrero del corriente, la periodista Luisana Suárez de la emisora Clase 98.7 FM del estado de Anzoátegui fue visitada por funcionarios del SEBIN en razón de las denuncias sobre la crisis de salud en Venezuela. Que el 26 de febrero del corriente, sujetos identificados como adeptos al régimen de Nicolás Maduro atacaron la sede de Selecta 102.7 FM en el estado Zulia.
Considerando que el 28 de febrero del corriente, el reportero gráfico Jesús Gazaneo del diario Últimas Noticias fue desalojado de la cobertura del desfile en honor a José María España y Estado Vargas por una funcionaria de la gobernación por no pertenecer a la prensa oficial. Considerando que el 6 de marzo del corriente la emisora Selecta 102.7 FM, la misma que fue atacada cuando entrevistaba al diputado Guanipa, fue clausurada por funcionarios de Conatel al servicio del régimen Nicolás Maduro, Moros, confiscando sus equipos y dejando a sus trabajadores en la calle. Considerando que el 8 de marzo del corriente, el periodista Luis López del diario La Verdad de Vargas fue detenido y golpeado mientras cubría una protesta en el marco del Día de la Mujer por funcionarios de la Guardia Nacional, exigiéndole borrar el material que tomó con su teléfono y devolviéndoselo dañado, siendo liberado el mismo día luego de ser obligado a firmar un documento donde se manifestaba que la Guardia Nacional no tendría responsabilidad. Que el 2 de marzo del corriente, el periodista Jonathan Petit de la emisora Super Estéreo 94.5 FM fue impedido a entrar a su lugar de trabajo por escoltas del alcalde del municipio de Miranda, del estado Falcón, quienes lo intimidaban y acusaban de falsificar un carnet de trabajo. Considerando que el 16 de marzo del corriente, la periodista Rosibel González fue amenazada por el jefe de seguridad de la morgue de Bellomonte, de la ciudad de Caracas, quien le ordenó retirarse del sitio, manifestando que próxima vez que la viera no lo contaría. Considerando que el 17 de marzo del corriente, el periodista José Ricardo Hernández del diario La Calle fue amedrentado por un funcionario del CICPC mientras intentaba reportar un suceso en la ciudad de Valencia, del estado Carabobo, impidiéndole grabar un video y tratando de despojarlo de su teléfono. Considerando que el 31 de marzo del corriente, los periodistas Luis González Pérez y Rafael Hernández del medio NTN 24, además de 2 miembros de la ONG llamada Fundaredes, fueron detenidos e incomunicados por funcionarios de la Guardia Nacional y del FAES, destacados de la población de La Victoria, del estado Apure, mientras cubrían el conflicto que sostiene el régimen con una facción de la FARC. Fueron liberados al día siguiente y robados sus equipos particulares de trabajo, incluidos sus teléfonos celulares. Considerando que ese mismo día el cronista Luis Manuel Muñoz y la periodista Milagros Mata Gili fueron detenidos por una comisión del CONAS en el estado Anzoátegui en razón de una publicación satírica que hicieron a través del grupo de WhatsApp, donde reseñaban una fiesta ocurrida en la población de Lechería, donde había asistido el fiscal al servicio del régimen Tarek Saad, a pesar de las prohibiciones sobre ese tipo de reuniones en razón de la pandemia del COVID-19. Fueron acusados de instigación al odio, incautados sus teléfonos celulares y sometidos a una medida de prohibición de hablar sobre la mentada fiesta por el Tribunal de Control de aquel estado. Considerando que en fecha 6 de abril del corriente, el periodista José Rafael Ramírez y su hija, Doreli Ramírez Paiva, estudiante de comunicación social, fueron detenidos por la policía del estado de Aragua mientras tomaban unas fotos de la fachada de un hospital de Maracay para un trabajo de grado de la estudiante, intentándose despojarlos de sus teléfonos y liberados por orden del gobernador Rodolfo Marcos Torres. Considerando que el 7 de abril del corriente, la periodista María Ángela García del medio Notifalcón fue impedida a grabar y tomar fotos de un arrollamiento ocurrido en Punta Cardón por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes le despojaron de su credencial y trataron de amedrentarla. Considerando que el 11 de abril del corriente, el periodista Carlos Andrés Monsalve del medio Punto de Corte fue detenido y liberado por escoltas de la alcaldesa del municipio Pilar del estado de Bolívar mientras llevaba comida a su hermana hospitalizada. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen Nicolás Maduro, Moros, el 16 de abril del corriente, dictó un fallo que impuso una condena confiscatoria a El Diario El Nacional por una cantidad equivalente a unos 13 millones de dólares de los Estados Unidos de América, en beneficio de Diosdado Cabello Rondón, a saber conocido cabecilla del mentado régimen. Considerando
que adicionalmente la maniobra judicial encabezada por Diosdado Cabello Rondón en contra del Nacional tiene su inicio en un pleito penal por una pretendida difamación cuyas actuaciones judiciales quedaron de facto paralizadas, que un juez civil aceptó una acción por la pretendida reparación de daños morales sin esperar la conclusión del juicio penal, como manda la ley, que la causa fuera secuestrada luego por el Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del régimen de Nicolás Maduro, para ser apresuradamente sentenciada a favor del demandante. Por otra parte, como coartada para justificar la pretendida difamación, se alegó que el Nacional reprodujo en su publicación la información contenida en los prestigiosos diarios Wall Street Journal de los Estados Unidos de América y ABC de España, de la misma manera que hicieron más de 80 medios de comunicación alrededor del mundo, que vincularía a Diosdado Cabello Rondón con el narcotráfico internacional, considerando que según la ONG Espacio Público, entre el año 2004 y 2018, 138 emisoras de radio, 13 canales de televisión y 70 periódicos han cerrado por distintos medios de censura, considerando que los casos aquí señalados se enmarca en el contexto de la represión sistemática y hostigamiento de cualquier manifestación de libre expresión en Venezuela. Acuerda, primero, condenar la persecución del régimen de Nicolás Maduro, Moros y sus secuaces en contra de la prensa libre. Segundo, iniciar los procedimientos de investigación correspondientes, a cuyos efectos se encomienda a la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios a que efectúe dicha labor. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 22 días del mes de abril del 2021, año 111 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional; Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente; Carlos Eduardo Beitia Giliberti, segundo vicepresidente; Wilfredo José Fernández Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas están de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo con la prensa libre, leído por secretaría, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Los diputados y diputadas, queda aprobado el acuerdo por unanimidad. Por favor, secretario, de lectura al próximo punto del orden del día. El próximo punto del orden del día es el tercero. Establece lo siguiente: proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Muchísimas gracias, secretario, para este importante acuerdo y salutación, de alguna manera en nombre de los venezolanos, en nombre de hoy, un momento importante para nuestro país. En este 2021 marca el inicio también de retomar esperanza, un elemento fundamental para continuar una lucha que ha sido difícil, que ha sido muy dura para los venezolanos, que marca también, en palabras de nuestro José Gregorio Hernández, hacer el bien. Así que, por favor, diputado William Dávila, tiene la palabra para iniciar este importante debate. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás integrantes de la comisión delegada. Hoy, la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario que presido, en su plenario, aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo sobre la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, a los fines de su consideración por el Pleno de la Comisión Delegada y su posterior aprobación. Es para nosotros muy importante este acto, porque el doctor José Gregorio Hernández es nuestra fortaleza espiritual. Pero más allá del hecho mismo de esa raigambre espiritual del doctor José Gregorio Hernández, es muy importante señalar lo siguiente. José Gregorio nació en Ijotú,
un pequeño poblado del estado Trujillo, para nosotros los andinos cobra una especial significación este acto, porque José Gregorio es tal su devoción que son muchas las madres, no solamente de los Andes, sino de toda Venezuela y el mundo entero, que le ponen el nombre a sus hijos de José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández es hoy día una expresión de espiritualidad y de lo que significa la fortaleza del venezolano. Porque en el momento en que se graduó, en la época en que José Gregorio se graduó de médico, era una Venezuela llena de paludismo, de tuberculosis, de guerras, de dictaduras. José Gregorio obtuvo una beca y se fue a estudiar a París, que era entonces el país de la vanguardia en los avances científicos en el campo de la medicina. José Gregorio se graduó de médico en la Universidad Central de Venezuela y fue un excelente estudiante. Y una vez graduado se fue para Isnotú. Y en Isnotú tuvo que lidiar como un médico rural con enfermedades como la tuberculosis y el paludismo. Es un gran homenaje que hoy también le hacemos a los médicos en Venezuela, que están luchando en la primera línea del frente contra el coronavirus. Cuando vemos que José Gregorio trabajó como un médico rural en aquella época, en la Venezuela donde no existían carreteras, ni electricidad, ni todos los avances que la democracia le trajo al país. José Gregorio introdujo el microscopio en Venezuela. Fundó la cátedra de bacteriología y de histología en la Universidad Central de Venezuela. Fue un gran docente. Integró su excelente formación académica con su experiencia espiritual que le llevó a ser el médico de los pobres. La causa de beatificación de José Gregorio se inició en 1949. Después, en 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. Y en junio del año 2020, Su Santidad el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación de José Gregorio Hernández. José Gregorio atendía a sus pacientes gratuitamente y era un hombre dedicado al bien común. Consiguió la muerte precisamente buscando una medicina para uno de sus pacientes. Hoy día José Gregorio es un emblema muy importante para Venezuela y muchos de sus seguidores en el mundo entero. De allí la importancia que en este momento la Asamblea Nacional se sume a los actos de beatificación de José Gregorio Hernández, que tiene previsto realizar la misión que organizó estos eventos, presidida por Monseñor Baltasar Cardenal Porras Cardoso. Le agradecemos al Papa Francisco este decreto de beatificación a José Gregorio Hernández. Le agradecemos a la Conferencia Episcopal, al Cardenal Porras, todo lo que hicieron para que esto fuera posible. Y agradecemos a quien consideramos ilustre visitante, al Cardenal Parolini, secretario de Estado del Vaticano, quien estará en Venezuela acompañándonos en ese acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. La Comisión de Culto, como lo señalé al inicio de mi intervención, propone a la consideración del plenario de la Comisión Delegada este proyecto de acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Creo sinceramente que dado la pandemia que estamos viviendo hoy día con el coronavirus, la emergencia humanitaria, el crecimiento de la pobreza, la inseguridad alimentaria y nutricional que padece el pueblo venezolano, el espíritu de José Gregorio Hernández nos va a iluminar, nos va a ayudar
para salir hacia adelante en esta lucha en pos del bien común y por la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Muchas gracias, diputado William Dávila. Tiene la palabra la diputada Fátima Suárez. Buenos días, colegas parlamentarios, presidentes y miembros de la Junta Delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Cuando la Conferencia Episcopal Venezolana el 19 de junio del año pasado y en pleno desarrollo de la pandemia del virus COVID anuncia el decreto del Papa Francisco que autoriza la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández, ese día Venezuela se llenó de luz, de esperanza y mucha alegría a pesar de las vicisitudes de la crisis que hemos estado padeciendo todavía. Todos los venezolanos sin excepción, con nuestras diferencias sociales, económicas y políticas, celebramos con júbilo esa gran noticia. La beatificación de José Gregorio Hernández ha sido desde varios años un sentimiento nacional y por fin ese sentimiento se ha hecho realidad. Desde el accidente de tránsito ocurrido en la parroquia La Pastora de Caracas y que ocasionó su muerte en 1919, el pueblo venezolano reconoció y proclamó desde ese entonces la santidad de José Gregorio Hernández al denominarlo el médico de los pobres. Las múltiples manifestaciones y testimonios de su intervención en la curación milagrosa de cientos y cientos de personas llevaron a que en 1949 el arzobispo de Caracas de ese entonces iniciara oficialmente la causa de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Desde ahí un largo camino se ha tenido que recorrer para que este próximo 30 de abril celebremos la beatificación de nuestro venerable. Es así como en 1972 el Papa Pablo VI lo declara siervo de Dios. En 1986, Juan Pablo II lo aprueba como el venerable. Y el pasado 19 de junio del 2020, el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación. Durante todo este largo proceso para la beatificación, miles de venezolanos y extranjeros han manifestado la intercesión de José Gregorio Hernández en la sanación propia o la sanación de familiares o de amigos allegados. Prácticamente no hay un hogar en Venezuela que no le haya pedido con fe a José Gregorio Hernández para la sanación de una enfermedad o de alguna dolencia. Como caraqueña siento un inmenso orgullo que este gran hombre nacido en el estado de Trujillo, un 26 de octubre de 1864, haya desarrollado gran parte de toda su vida en la ciudad capital, con un ferviente compromiso con su pueblo. José Gregorio Hernández fue un ilustre estudiante de la Universidad Central de Venezuela, de la Casa que Vence las Sombras, y fue también el pionero de la investigación científica médica, además de ser educador en varias asignaturas de la educación de la medicina en Venezuela. El doctor José Gregorio Hernández fue un médico ejemplar que sirvió a los más desposeídos, tanto así que perdió su vida mientras salía buscando una medicina para un enfermo de pocos recursos. Y de esas buenas acciones, de su bondad y su dedicación con sus pacientes, es que le empiezan a llamar el médico de los pobres. Siempre ejerció su apostolado médico en beneficio del bien común, apegado a sus valores cristianos y al servicio de los demás. Para los venezolanos y muchos extranjeros, el doctor José Gregorio Hernández es un hombre de Dios, un apóstol de la justicia social, un misionero de la esperanza, un verdadero modelo de virtudes y de valores ciudadanos. José Gregorio Hernández representa el mejor modelo de lo que es un buen venezolano, un ser bondadoso, solidario, virtuoso, respetuoso, de fe profunda, estudioso y creativo, a pesar de todas las circunstancias difíciles. Es la mejor expresión de las raíces populares de nuestro pueblo. José Gregorio Hernández representa, a través de toda su devoción, un símbolo de unión y de orgullo para todos los venezolanos. En él todos nos reconocemos como venezolanos de bien y como gente buena y noble. En José Gregorio Hernández encontramos más cosas que nos unen como venezolanos y que nos invita a seguir trabajando unidos por el bien común de todos, sin importar estrato social, creencia, credo o ideología política alguna. En este sentido, esta comisión delegada agradece en primer lugar al Papa Francisco por tomar en cuenta el clamor del pueblo venezolano y firmar la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández.
Agradece también a todas esas personas que trabajaron arduamente durante todos estos años para que la beatificación de José Gregorio Hernández sea una maravillosa realidad para el pueblo venezolano. Un agradecimiento muy especial al cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado de Vaticano, y al monseñor Baltasar Cardenal Porras Cardoso y a la Conferencia Episcopal Venezolana por toda la entrega a esta justa y esperada causa para todos los venezolanos. Y por último, agradecer al pueblo venezolano que con paciencia y fe y sin perder nunca las esperanzas aguardaron por este gran momento. Muchas gracias, colegas parlamentarios, y muchas gracias, Junta Directiva. Muchísimas gracias, diputada Suárez. Tiene la palabra el diputado Rafael Veloz. Perdón, disculpen, el diputado Joaquín Aguilar. Adelante, diputado Aguilar. Diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Colegas diputados, trujillanos, venezolanos. Después de 70 años en que los venezolanos hemos esperado para ver a nuestro José Gregorio Hernández en los altares, el próximo viernes 30 de abril, de mañana en 8, ese anhelo del país se convertirá en realidad. En medio de la peor crisis económica, política y social y sanitaria que atraviesa Venezuela, José Gregorio Hernández será declarado beato. Beato es sinónimo de feliz, de bienaventurado, pues cada paso de José Gregorio estuvo guiado por Dios. Y es ahora él quien guía a los venezolanos a través de su ejemplo y de sus virtudes. En cada médico que arriesga su vida en los hospitales de nuestro país luchando contra el COVID, tratando de salvar vidas sin los recursos necesarios, hay un José Gregorio Hernández. En cada enfermera que dedica su día a día a cuidar enfermos con sueldos de hambre y sin las condiciones sanitarias necesarias, hay un José Gregorio Hernández. En cada venezolano que dentro y fuera del país ayuda a mitigar el sufrimiento de los más pobres, de los más sufrientes, de los más vulnerables, hay un José Gregorio Hernández. Y pienso que ese es el gran mensaje que Dios nos está enviando en este momento tan terrible que vive Venezuela. La beatificación de José Gregorio Hernández, cuyas principales virtudes fueron justamente la fe, la esperanza y la caridad, definitivamente marca un camino para nosotros, los venezolanos. En esta terrible oscuridad, los venezolanos debemos mantener inquebrantablemente nuestra fe. A pesar de que el régimen haga todo lo posible por sembrar el desaliento entre nosotros, José Gregorio Hernández nos indica el camino de la esperanza para construir la Venezuela que tanto queremos. Y es que en medio de tanta pobreza y sufrimiento, su beatificación se convierte en un llamado para ser mejores ciudadanos, mejores personas. José Gregorio Hernández dedicó su vida a la caridad con el prójimo, y en medio de esta devastación que estamos viviendo, la caridad y la solidaridad se están transformando en una forma de vida entre los venezolanos. La santidad es amor, y José Gregorio Hernández hizo todo con y por amor. Que Dios nos muestre en este momento el amor a través de la vida y de las acciones del doctor José Gregorio Hernández. Debe ser trascendental para nosotros los venezolanos. Después de más de 20 años donde el odio ha sido la premisa que ha gobernado en Venezuela, José Gregorio Hernández nos está marcando un nuevo camino, el camino del amor. Y es por eso que esta beatificación puede y debe ser un punto de inflexión para el pueblo de Venezuela, un motivo de unión en momentos difíciles y un mensaje de amor que transforme nuestra vida hacia la construcción de una sociedad más justa, más humana, más próspera, una sociedad con desarrollo, con progreso, con oportunidades y profundamente solidaria para que nadie quede atrás. La beatificación de José Gregorio Hernández es pues un llamado para trabajar con amor y ofrecerlo todo con amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora sí el diputado Rafael Veloz. Señor presidente de la Asamblea Nacional y presidente constitucional en ejecución directa del 233 de nuestra Carta Magna, estimados colegas de esta delegada, pueblo de Venezuela, medios de comunicación social. La Asamblea Nacional tiene que acompañar lo que es el clamor del pueblo venezolano que demostró en un largo expediente lo que son las virtudes en grado heroico. José Gregorio Hernández tuvo una valiosa y completa formación en la Escuela de Medicina de París,
específicamente en las áreas de fisiología experimental, histología y bacteriología. Al regresar a Venezuela, no solo se limita a cumplir su responsabilidad como profesor de medicina, sino que se dedica a la instalación y fundación del primer laboratorio científico de nuestro país, que se encontró en zona segregada de la Universidad Central de Venezuela y fue pionero en lo que es la investigación científica como precursor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Trajo los requerimientos del laboratorio para diagnósticos precisos, trayendo a Venezuela la medicina basada en evidencia, basada en la correcta orientación del diagnóstico y del tratamiento al paciente. Como hombre de fe y servidor social, José Gregorio Hernández fue indiscutiblemente un fiel devoto a Dios del catolicismo. Sus creencias y valores religiosos lo llevaron a practicar los principios cristianos. Siendo un servidor social, se interesaba más allá de la salud del paciente. Actuaba en función de conocer el entorno, la calidad de vida de quienes atendía, orientándolos a llevar una vida en condiciones saludables, siempre preocupado en las condiciones de salud de sus pacientes. Y su expresión de vocación fue llamado el médico de los pobres. Su vocación como siervo de Dios fue su prioridad. Aunque su entorno académico y profesional lo intentaban empujar a una visión netamente científica, su convicción hacia Dios nunca fue quebrantada. Al contrario, su fe era el motor que lo llevaba a atender con dedicación las dolencias físicas y espirituales de sus pacientes, ganándose así el amor y el respeto de todo aquel que él conocía por sus acciones sociales. Para finalizar, el júbilo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández no debe limitarse solo a una fecha o a un acuerdo. Debe ser la expresión de lo que realmente es Venezuela, de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que seremos como hombres y mujeres de fe. El pueblo venezolano, ahora más que nunca, clama por la esperanza, por la fe, por la libertad. Hombres como José Gregorio Hernández es un ejemplo de grandeza en nuestro país. Él es enaltecimiento de la sociedad con valores. Y no menos importante, es la demostración que la fe en Dios es el arma más fuerte que tenemos en esta lucha que llevamos contra el mal. Nuestro agradecimiento al Papa Francisco por considerar el clamor del pueblo y firmar la beatificación del venerable José Gregorio Hernández Cisneros. Importante la difusión a los actos programados por la Comisión de Beatificación este 30 de abril del 2021. Reconocimiento público por la obra dedicada de su eminencia reverendísima Baltasar Enrique, cardenal Porras Cardoso, administrador apostólico de Caracas. Es todo. Muchísimas gracias, diputado Veloz. Tiene la palabra para concluir este debate la diputada Yelitza Araya. Muy buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Es un verdadero honor poder intervenir el día de hoy para aprobar el acuerdo que se presenta en el marco del júbilo que embarga a la Iglesia y a la nación en general por la beatificación de nuestro santo más querido, del doctor José Gregorio Hernández. La beatificación es la declaración oficial por parte del Papa de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona con la que se autoriza su culto en la Iglesia. Y luego de todo un arduo camino y el trabajo ejemplar de quienes llevaron adelante este proceso, fue el 19 de junio del año pasado cuando, luego que la comisión de expertos comprobara la veracidad del milagro que salvó la vida de aquella niña de 10 años, se abrió esa ventana de gloria para toda la Iglesia y el pueblo venezolano. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto y no puede ser más oportuna la acción de reconocimiento del médico más querido de toda Venezuela. Hoy, cuando nuestro país vive junto al mundo la pérdida de tantas vidas humanas por el acoso de una crisis humanitaria y los estragos de una pandemia que nos encierra, nos cubre de luto y de dolor a miles de familias. Cuando hemos visto y hemos sido testigos del fallecimiento de tantos médicos, enfermeras,
trabajadores de la salud, ciudadanos, amigos, familia. Cuando la irresponsabilidad nos niega la posibilidad de una vacuna, se produce este momento sublime que recibimos con mucho amor y con mucha humildad. Hoy, cuando nuestra necesidad de confiar solo en las manos divinas, nuestra protección, cuando la oración se convierte en el instrumento de sanación más cercano y directo al que podemos apelar, nos conmueve, nos enorgullece, nos une el regocijo común de una nación creyente con tradición religiosa, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Desde aquí, desde la legítima Asamblea Nacional, de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, nos unimos a ese júbilo que embarga a toda la Iglesia venezolana, a nuestro pueblo que cree, que ora, que se manifiesta a través de su creencia y que clama sanación. Dios bendiga a Venezuela, a nuestro venerable hoy beatificado, reconocido y cada vez más amado. Cuídanos, en tus manos nuestra salud y nuestra fe. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputados y diputadas, que en este debate importante para la fe católica en Venezuela. Si bien teníamos un Estado laico, hoy para nosotros es la vocación de servicio, lo que representa la vida y el servicio y la obra de José Gregorio Hernández es sin duda un venezolano ejemplar, abocado sin duda a hacer bien, a servir al prójimo, mantener la esperanza en alto y debe sin duda ser símbolo en este momento que atraviesa el país, en medio de una pandemia, en medio de la negligencia, de una dictadura en el manejo del sector salud en nuestro país, la discriminación incluso con la aplicación de una vacuna necesaria para salvar vidas, sin duda el desprendimiento, el servicio, la obra del santo, de los pobres hoy en vías de beatificación, debe ser motivo de esperanza y de reafirmamiento de la sociedad venezolana que vamos a lograr de nuevo vivir con dignidad y en respeto a nuestro prójimo. Así que, por favor, secretario, de lectura a este proyecto de acuerdo. Ciudadano presidente, el proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Cultos establece lo siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, médico de los pobres, considerando que José Gregorio Hernández fue un venezolano nacido en la localidad de Isnotú, Estado Trujillo, el 26 de octubre del año 1864, y que desarrolló su vida en la ciudad capital con un ferviente compromiso con su pueblo, considerando que José Gregorio Hernández fue un médico ejemplar que sirvió a los más desposeídos, tanto así que perdió su vida mientras buscaba una medicina para un enfermo en un accidente de tránsito y cuyo funeral fue uno de los más concurridos en lo que se tuviera noticia en la Caracas de principios del siglo XX. Considerando que José Gregorio Hernández fue un ilustre estudiante de la Universidad Central de Venezuela, destacándose como profesor de histología normal, patología, fisiología experimental y bacteriología de la misma universidad, siendo además fundador de las cátedras de fisiología y bacteriología. Considerando que José Gregorio Hernández se incorpora como miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina y ocupó el siglo XXVIII, considerando que a pesar de ser un hombre de ciencia y uno de los médicos más reconocidos del país, José Gregorio Hernández fue un hombre apegado a los valores cristianos que sirvió a todo el pueblo de Venezuela en virtud de su convicción de ejercer su apostolado médico en beneficio del bien común. Considerando que la devoción hacia José Gregorio Hernández representa un símbolo de unión y de orgullo para todos los venezolanos,
considerando que José Gregorio Hernández es el mejor modelo del buen venezolano, bondadoso, virtuoso, de la fe profunda, estudioso, creativo más allá de las limitaciones de su tiempo, es la mejor expresión de las raíces más populares de nuestro país. Considerando que el médico de los pobres y ricos, el venerado doctor José Gregorio Hernández Dinero, entra a formar parte de la lista gloriosa de los beatos que coronaron con su virtud probada la santidad de una vida coherente entre la fe y las obras, lo que lo convierte en el poderoso intercesor de nuestra patria en momentos de tanta dificultad, reanimando la esperanza y el clamor por una mayor justicia social y liberación nacional. Considerando que la causa de beatificación inicia en 1949 a cargo del episcopado venezolano, que en el año 1986 el Papa Juan Pablo II lo declara venerable y que posteriormente el día 19 de junio del 2020 el Papa Francisco firmó el decreto de beatificación. Acuerda agradecer al Papa Francisco por tomar en consideración el clamor del pueblo y firmar la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Segundo, unirse al júbilo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, Cisneros, que embarga al pueblo venezolano y de manera esencial a la feligresía católica, dentro y fuera de la nación, dando difusión a los actos programados por la Comisión de Beatificación este 30 de abril del 2021. Cuarto, declarar ilustre visitante al excelentísimo cardenal Pietro Paolini, secretario del Estado del Vaticano, ex-nuncio apostólico de Venezuela y delegado pontificio de su Santidad Francisco para esta magna celebración. Quinto, delegar en una comisión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para que entregue el presente acuerdo al nuncio apostólico de su Santidad Papa Francisco en Venezuela, al cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado del Vaticano, al Monseñor Baltasar Cardenal Porras Cardoso y a la Conferencia Episcopal de Venezuela. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto, los artículos 13, numeral cuarto y 56, última parte del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo, a los 22 días del mes de abril del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República; Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente; Carlos Berribeiti Aguiliberti, segundo vicepresidente; Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas están de acuerdo con aprobar el acuerdo leído por secretaría con motivo de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados. Para este Parlamento y sin duda alguna los venezolanos. Por favor, remítase a la competencia episcopal de inmediato y que se publique a todo el país. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Con esto concluye la materia de esta sesión y quedan convocados por el próximo martes. Que Dios los bendiga. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.